Sudán, un país donde las fronteras se dibujaron con regla, pero donde las historias se escriben con sangre, petróleo y silencios. Hay un conflicto del que casi nadie habla, un genocidio que avanza lejos de los focos internacionales. Estamos ante una de las peores crisis de desplazados del mundo y donde millones de personas, entre ellos niños, están al borde de la hambruna. Hoy vas a entender con claridad cómo una guerra de poder ha derribado una persecución brutal contra comunidades negras del país, alimentada por intereses externos y por la lucha del oro y el petróleo. Viajaremos al pasado colonial para entender de dónde nacen estas divisiones y veremos cómo la riqueza del país se convirtió en su maldición. Quédate hasta el final del vídeo porque para entender lo que está pasando hoy en Sudán tienes que entrar en un laberinto del que ni las grandes potencias quieren hablar, porque algunos de sus aliados están metidos hasta el cuello. Esto es el trasfondo, la intrahistoria del genocidio racial en Sudán. Empecemos. ¡Epa! Antes de empezar con el vídeo, decirte que si te mola la geopolítica, la historia de África y las historias de grandes personalidades africanas, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, más antiguos como Mansa Musa o las historias de antiguas civilizaciones africanas como el Imperio de Mali, el Imperio de Songhai, el Imperio Ouagadougou de Ghana, pues estás en el lugar perfecto. Suscríbete para no perderte nada de lo que vaya a subir. Ahora sí, vámonos con el vídeo. Primero vamos a viajar al pasado para comprender mejor el presente. Vamos allá. Estamos en 1885. En una sala de Berlín se está llevando a cabo una conferencia que años más tarde se conocerá como la Conferencia de Berlín. En resumidas cuentas, unos cuantos europeos de diferentes países se reúnen y con escuadra y cartabón se reparten el continente africano, un continente que muchos de ellos jamás han pisado. Justo esta parte de aquí, Sudán, se convierte en colonia británica y al dibujar las fronteras al tuntún, pues metieron en un mismo país a personas de diferentes etnias, de diferentes razas, lo que crearía un conflicto permanente desde ahí hasta nuestros días. Sudán, siendo colonia británica, también lo era de Egipto, por lo que era la colonia de la colonia británica. Me explico. En esos años, los británicos convirtieron a Egipto en un protectorado para disfrazar la colonización del país, ya que oficialmente pertenecía al Imperio Otomano. Vamos, pero era una colonia británica. Por lo que en 1899, después de la Conferencia de Berlín, Sudán pasó a manos británicas y egipcias a la vez, siendo una colonia dual. Los británicos hicieron esto para simplemente evitarse problemas diplomáticos con los otomanos y los franceses, que también tienen intereses en esa zona. La demografía del país está repartida principalmente entre árabes musulmanes en el norte y negros cristianos y animistas en el sur del país. Aquí tenemos un mapa de la composición de las diferentes etnias de Sudán. Antes de nada, aclarar de que muchos grupos en el norte se identifican como árabes, pero que son de piel negra. Vamos, que son negros, pero se identifican como árabes por su cultura, estilo de vida nómada y lengua. Dicho esto, como veis, el color amarillo representa a los árabes y son mayoría en todo el norte y centro del país, representando el 48% de la población. Vamos, prácticamente la mitad del país. Mientras que el sur es una amalgama de etnias, pero todos de raza negra y la mayoría cristiana, aunque también hay animistas. Desde un comienzo, los británicos sacaron partido de las diferencias entre el norte y el sur del país, prefiriendo invertir para desarrollar más la parte norte, principalmente porque el norte tenía salida al mar, mientras que el sur era un territorio sin mucha importancia. En 1924, en la capital del país, Jartum, un grupo de árabes llamados la Liga de la Bandera Blanca comenzaron una revuelta con la que buscaban la independencia total del país, pero los británicos repelieron esta revuelta dejando a cientos de muertos. Y para que este sentimiento o ideas nacionalistas no le llegaran a los del sur, implementaron la Southern-Politik, la política del sur, que era una política de segregación racial, cultural y geográfica, donde separaron a los sudaneses árabes del norte de los sudaneses negros del sur, restringiendo la libre circulación entre las dos partes del país, y también les prohibieron a los sureños ir a estudiar en la capital, Jartum, para que estos no se formaran bien académicamente y mucho menos para que los árabes del norte les metieran las ideas nacionalistas en la cabeza. Esta política provocaría una mayor diferencia económica y académica entre el norte y el sur del país, asentando también la base para una futura creencia de superioridad
unidad por parte del norte, repito, de mayoría árabe y musulmana, y sobre el sur de mayoría cristiana y animista. Así estuvieron conviviendo árabes y negros sudaneses durante 3 décadas, hasta que en el 56, gracias a los movimientos nacionalistas y a la insistencia de Egipto, quien quería unificarse con Sudán de mutuo acuerdo, o que al menos los británicos le dieran la independencia total al país, pues finalmente estos cedieron ante las presiones y le concede a Sudán la independencia total el día 1 de enero de 1956. Inmediatamente después de la independencia, la precaria unidad del país se desmoronó rápidamente, marcando el comienzo de décadas de inestabilidad política y conflicto civil. Pero vamos por partes. Lo que pasó justo después de la independencia es que se formó un gobierno civil liderado por Abdullah Jalil como primer ministro. Pero 2 años más tarde, en el 58, este fue derrocado en un golpe de estado llevado a cabo por el general Ibrahim Abdul. Este impuso un gobierno autoritario centralizando el poder en Jartum y promoviendo la islamización y arabización del sur, que no eran ni árabes ni musulmanes. Esta reforma desató revueltas en el sur del país. Esto magnificó algunos leves enfrentamientos armados entre el sur y el norte que ocurrían antes de la independencia a convertirse en una guerra civil a escala nacional. Durante la guerra en el 64 se derrocó a este general Ibrahim Abdul y se instauró un gobierno civil, pero por desgracia este gobierno no duraría mucho, porque en el 69 aparecería Gafar Nimeiri, quien dio un golpe de estado y 3 años más tarde, en el 72, firmó los acuerdos de Addis Abeba, poniendo fin a la primera guerra civil sudanesa. Entre los acuerdos de paz estaba que el sur tendría más autonomía y podría practicar libremente su religión. Durante 11 años el país vivió una relativa calma y estabilidad política en manos del dictador Gafar. Pero amigo mío, como bien sabes, cuando se encuentra el oro negro en un país con estabilidad política débil, ese oro, en vez de ser de gran beneficio para el país, se vuelve una pesadilla, y en Sudán no fue la excepción. Los acuerdos de Addis Abeba proporcionaron paz, pero cuando en el 78 se descubre que hay petróleo en el sur del país, todo el panorama político cambia. Gafar, que firmó los acuerdos de paz concediendo más autonomía al sur del país, veía cómo se le escapa el control del petróleo, por lo que esa autonomía que él les concedió ya empezaba a tambalearse. El dictador Gafar quería más control sobre el petróleo y quería exportar el crudo al norte del país, mientras que los sureños querían un oleoducto hacia Kenia, el país vecino del sur, y así poder asegurar un mayor control del petróleo, por lo que el control del petróleo pasó a ser un objetivo central de las dos partes, y ya os podéis imaginar lo que pasó después. Gafar decidió suspender los acuerdos de Addis Abeba, revocando la autonomía del sur e instaurando de nuevo la ley islámica, la Sharia, para todo el país. Esto provocó nuevamente la segunda guerra civil sudanesa entre el norte y el sur, pero ahora también estaba en juego el control del petróleo. Por un lado estaba el bando de Gafar, gobierno central, y luchando para la parte del norte, y por el otro lado está el movimiento de liberación del pueblo de Sudán, liderados por el Dr. John Garang de Mabior, luchando para el bando del sur. También añadir que en el país siempre ha habido yacimientos de oro desde hace miles de años, que estos se encuentran en la parte norte y occidental del país, concretamente en Darfur, que más tarde será el tema central del vídeo. Pero por ahora sigamos por aquí. Durante la guerra subieron mucho los precios de los alimentos, de la gasolina y el transporte. Esto provocó masivas protestas durante semanas en la capital, Jartum, y en otras ciudades. Sumada a la mala gestión económica del país y la impopular decisión de Gafar de imponer la ley islámica, la Sharia, en todo el país, hizo que el 6 de abril de 1985, mientras él se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos, uno de sus ministros, el general Abderrahman Sawar al-Dahab, diera un golpe de estado sin violencia de por medio. Este general creó y presidió un consejo militar de transición mientras los partidos políticos, que con el dictador estaban ilegalizados, se fueran organizando y preparándose para celebrar elecciones. Este general, dentro de lo que cabe, cumplió con su palabra y convocó las elecciones. Estas irían ganadas por Sadiq al-Mahdi, quien se convertiría en el primer ministro electo del país. Pero por desgracia, Sudán no conocerá lo que es la estabilidad política, porque tan solo 4 años más tarde, el 30 de junio del 89, este hombre de aquí, el coronel Omar al-Bashir, daría un golpe de estado.
Vale, hagamos una pausa y un breve resumen de lo que vimos hasta ahora. Hemos visto un país colonizado principalmente por los británicos, quienes favorecieron más a los árabes musulmanes del norte por su salida al mar sobre los negros animistas y cristianos sureños. El país se independiza pero vive una inestabilidad política que hace que entre una espiral de sucesiones de poderes, en muchos casos por golpe de estado. Sufrió una primera guerra civil y está sumergida en una segunda, pero esta vez no solamente por temas étnicos o religiosos, sino que también por el control del petróleo. He hecho este resumen rápido sobre lo que hemos visto hasta ahora de Sudán porque podríamos decir de que aquí es donde realmente comienza el vídeo. Y lo que haga este personaje en el futuro será clave para que Sudán esté asumida en una tercera guerra civil que se convirtió en un genocidio racial. Este hombre es la clave de todo, pero no nos precipitemos y vayamos por partes. El coronel Omar al-Bashir pertenece al Frente Islámico Nacional, un partido político islamista radical. Después del golpe se declaró de forma inmediata a sí mismo como jefe de Estado, disolvió el parlamento, prohibió los partidos políticos y continuó con la política de imponer la Sharia y la cultura árabe en todo el país, incluso en el sur, que recordemos que son cristianos y animistas. En 2003 en Sudán se dieron unos hechos que muchos gobiernos y ONGs declararon un genocidio contra la población negra del país. Detallemos esto. Estamos en febrero de 2003, la Segunda Guerra Civil aún sigue en marcha, pero nos vamos a ubicar aquí, en Darfur, que es esta zona de aquí. Es la parte occidental del país, donde la mayoría de la población es negra y en su mayoría musulmana. Un grupo de sudaneses negros de Darfur, conocidos como el Movimiento de Liberación del Sudán, junto con Movimiento Justicia e Igualdad, se levantaron en armas contra el gobierno central de Jartum, al que acusan de marginación económica y presión política. Y el dictador al-Bashir, como les quería hacer mucho daño para sentar un precedente de lo que sucede cuando alguien va contra él, no solo mandó al ejército oficial de Sudán, sino que creó a los Janjaweed, que vendría a significar los hombres a caballo armados o demonios a caballo, para que estos le llevaran a cabo un acto que el propio ejército oficial no sería capaz de realizar. Quería un genocidio. Los Janjaweed estaban compuestos principalmente por nómadas árabes con mucho odio hacia los sudaneses negros del país, y en 2003 el dictador Omar al-Bashir los armó y estos comenzaron un genocidio racial sin precedentes en el país. No importaba si eras civil o no, simplemente si eras una persona negra eras un objetivo a abatir. Miles de civiles de diferentes etnias como los Fur, los Masalit, los Zahawa fueron asesinados de forma indiscriminada. Hubo informes de ejecuciones masivas, las milicias atacaron aldeas enteras con el apoyo aéreo del gobierno, quemando casas, destruyendo cosechas y matando a ganado. Miles de mujeres fueron dadas. Se documentaron casos de tortura, de mutilaciones, de tratos inhumanos a la población civil. Estos ataques sistemáticos obligaron a millones de personas a huir de sus hogares, convirtiéndose en desplazados internos, y algunos se vieron obligados a refugiarse en el país vecino, Chad. El dictador al-Bashir hizo todo esto con el único propósito de echar a las personas negras de sus hogares para que toda Darfur sea habitada por árabes del norte. En marzo de 2005 la ONU calculaba que unas 10.000 personas morían cada mes, y datos de la misma organización, al final del genocidio en 2008 el número total de víctimas totales fue de aproximadamente 300.000 personas. Otras fuentes apuntan a 400.000 víctimas, aparte de los 2 millones de desplazados. El 9 de enero de 2005, tanto el gobierno central liderado por Omar al-Bashir como el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, liderados por el Dr. John Garang de Mabyor, se sentaron en Nairobi, Kenia, para firmar el Acuerdo Integral de Paz que ponía fin a la Segunda Guerra Civil sudanesa. Pero no se tuvo en cuenta el genocidio que estaban llevando a cabo los Janjaweed en Darfur. Entre los acuerdos se establece una gestión autónoma del sur de Sudán y que en 6 años, en 2011, se celebraría un referéndum de autodeterminación para el sur. En 2007 la Unión Africana y Naciones Unidas desplegaron militares en Darfur para intentar acabar con los ataques genocidas de los Janjaweed. Aunque estos no terminaron por completo, se redujo significativamente la intensidad y la frecuencia de los ataques. Omar al-Bashir no disolvió a los Janjaweed por completo. Algunos los reubicó en el ejército nacional, mientras que otros continuaron en Darfur. Finalmente en 2011 se celebra el referéndum de independencia de los sureños.
la gran mayoría estaba a favor de la independencia, ganando con el sí el 98,83%. Vamos, que todos querían la independencia. De esta forma, el 9 de julio del 2011, Sudán del Sur se convierte oficialmente en un país independiente, el más joven del mundo en ese momento, separándose formalmente de la República de Sudán, poniendo así fin a una unión de 55 años que habían forjado los británicos y que estuvo plagada de conflictos. Después de la independencia, Sudán del Sur se queda con el 98% de los yacimientos de petróleo y Sudán se queda prácticamente sin nada de oro negro, pero seguía manteniendo las minas de oro de Darfur. Pero aún así, a Sudán del Sur, después de la independencia, las cosas no le fueron tan bien. En 2014 se iniciaría una primera guerra civil sur-sudanesa, donde se enfrentarían el bando del primer ministro con el bando del vicepresidente, hasta que en 2020 llegan a un acuerdo y vuelven a gobernar conjuntamente. Vale, ahora volvamos a Sudán. ¿Qué pasó después de que Sudán del Sur lograra su independencia? El país se enfrenta a graves crisis económicas, políticas, militares y un aislamiento internacional. Veámoslo. La consecuencia inmediata más significativa fue la economía. Perdió la mayoría de sus reservas de petróleo, ya que estas se encontraban en el territorio del nuevo Sudán del Sur. Como el petróleo era la principal fuente de ingresos del gobierno de Khartoum, al perder la mayoría de sus reservas, la economía lo notó, y mucho. Los precios de los productos básicos aumentaron una barbaridad. Esto se mantuvo durante 2 años, hasta que en 2013 la situación era tan desesperada que el pueblo salió a protestar. Vale, paremos un momento. ¿Recuerdas el modus operandi del dictador cuando hubo revueltas en 2013 en la región de Darfur? Crear a los Janjaweed para cometer un genocidio. Pues ahora los vuelve a reunir otra vez para frenar las protestas que estaban surgiendo por todo el país, pero esta vez con otro nombre. Ya no se llamarían los Janjaweed, este nombre ya está muy quemado, sino que los llamará las Fuerzas de Apoyo Rápido, o conocidos en inglés por sus siglas RSF. Sí, estarían lideradas por este hombre, Mohamed Hamdan Dagalo, pero más conocido como Hemeti. Y por curiosidad, lo de Hemeti fue un apodo que le dio el propio Omar al-Bashir, que significa mi protector. Pues ya luego veremos lo de mi protector, ya lo veremos. La actuación de las fuerzas de apoyo rápido para detener las protestas fue extremadamente cruel. Para que os hagáis una idea, tanto Human Rights Watch, disculpen mi pronunciación del inglés, como Amnistía Internacional informaron de que se dispararon con balas reales a los manifestantes. Al final, el número de víctimas mortales varía según quien cuente la historia. El gobierno dice que fueron 84 fallecidos, mientras que grupos de derechos humanos y medios de comunicación dan una cifra más alta: 200 civiles fueron asesinados, sumados a cientos de heridos y detenidos. Al final, debido a la brutalidad de los ataques, las protestas cesaron y el dictador se salió una vez más con la suya. Pero como bien dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Estados Unidos lo aprendió de Al-Qaeda, Israel lo aprendió de Hamas, Rusia estuvo a punto de aprenderlo con Wagner, pues el dictador Omar al-Bashir lo aprenderá muy pronto de las fuerzas de apoyo rápido. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, sigamos. Como las fuerzas de apoyo rápido cumplieron con su cometido, les recompensa otorgándoles un estatus formal como fuerza paramilitar que hacía lo que él quería. Vamos, que el hombre los convirtió en su guardia pretoriana. También los tenía para sofocar cualquier insurgencia en Darfur, por lo que las fuerzas de apoyo rápido pasaron a controlar prácticamente toda la zona de Darfur. Pero ¿recordáis qué es lo que había exactamente en esa región? Exacto, oro, mucho oro. La mayoría de las minas del país están en Darfur y ahora esta zona está controlada por las fuerzas de apoyo rápido, por lo que en muy pocos años el grupo tuvo mucho dinero y mucho poder. La empresa familiar de Hemeti, Al-Junaid, se convirtió rápidamente en la mayor exportadora de oro de todo Sudán, proporcionándole una inmensa riqueza que estaba fuera del control de Omar al-Bashir. Pero llegados a este punto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿a quién le vende Hemeti todo ese oro? Veámoslo. El oro que saquea de las reservas de Darfur se lo vende a Emiratos Árabes Unidos a través de sus empresas familiares. Una de ellas es la ya mencionada Al-Junaid, una empresa que maneja el propio Hemeti y que está sancionada en varios países occidentales, pero tiene una sede en Emiratos Árabes Unidos. La otra empresa es Tradif General Trading, que la tiene registrada directamente en los Emiratos Árabes Unidos. Y la tercera empresa es la GSK Advanced Company. Estas últimas dos empresas las maneja este hombre, Al-Gonei Hamdan Dagalo, hermano pequeño de Muhammad Hamdan Dagalo,
Hemeti. Gracias a estas empresas sancionadas en casi todo el mundo, pero con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es como se financian. Con este repaso que hemos hecho de los negocios turbios de Hemeti, nos damos cuenta de que económicamente ya no depende del gobierno central de Omar al-Bashir. Por ende, si ya no lo necesita económicamente, ¿para qué va a seguir obedeciéndole? Por lo tanto, Omar al-Bashir tiene que caer. La economía del país está en caída libre desde la independencia del Sudán del Sur. Se triplicó el precio del pan y el gobierno retiró los subsidios al combustible. Y esto provocó otras protestas como las de 2013. Las protestas comenzaron en diciembre de 2018 en la ciudad de Atbara. La ira se extendió rápidamente a más ciudades hasta llegar a la capital, Jartum. Que inicialmente eran protestas económicas, pasaron a ser demandas de cambio político y exigiendo el fin de 30 años de régimen de Omar al-Bashir. Y esto era música para los oídos de Hemeti. Y el dictador Omar al-Bashir usaría su mismo modus operandi, llamar a las fuerzas de apoyo rápido para que apacigüen las aguas a base de brazos. Pero esta vez el tiro le saldrá por la culata, porque sí, reprimieron a los manifestantes durante meses, pero al ver que no paraban las protestas sino que iban en aumento, pues tanto el ejército nacional como las fuerzas de apoyo rápido de Hemeti le dieron la espalda al dictador. Y finalmente el 11 de abril de 2019 el ejército dio un golpe de estado, arrestando a Omar al-Bashir, poniendo fin a 3 décadas de un régimen autoritario y represivo. Inmediatamente después del golpe anunciaron la formación de un consejo militar de transición, pero los manifestantes insatisfechos con esto siguieron protestando porque querían un gobierno civil y lo querían de forma inmediata, y los militares respondieron de la peor manera, llevando a cabo una masacre que terminó con la vida de 100 personas. Tras una intensa presión internacional, más la mediación de la Unión Africana, los militares y una coalición civil que se formó llamada las Fuerzas para la Libertad y el Camino firmaron un acuerdo de reparto de poder en agosto de 2019, estableciendo así un gobierno civil y militar de forma conjunta. El gobierno estaría formado por 11 personas, 5 civiles y 5 militares, donde el general Abdel Fattah sería el jefe de estado durante 21 meses, antes de cederle la presidencia al 11º miembro, que sería un civil elegido entre los 10, y que ese civil por ahora sería el primer ministro. La votación salió elegido Abdallah Hamdok, pero poco duraría esto, porque la tensión entre militares y civiles era constante, ya que los militares, sobre todo Hemeti, se resistían a la supervisión civil de sus economías, y Hemeti no quería aceptar esto porque tiene acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos. Y otra cosa que tampoco le hacía nada de gracia a Hemeti era que el gobierno civil quería que los militares, incluidas las fuerzas de apoyo rápido de Hemeti, fueran juzgados por sus actos en el pasado, por lo que ya os podéis imaginar lo que pasó. El 25 de octubre de 2021, el general Abdel Fattah al-Burhan, quien era jefe del ejército sudanés, y Hemeti unieron fuerzas para dar un golpe de estado. Tomaron el control, arrestaron al primer ministro y a los otros líderes civiles, disolvieron el gobierno civil militar y declararon el estado de emergencia. El golpe fue condenado internacionalmente, suspendiendo cientos de millones de dólares en ayudas humanitarias, lo que provocó que se endeudaran más y la economía no levante cabeza. Y en lo social provocó meses de protestas masivas, y la represión militar hacia los manifestantes terminó con la vida de numerosos protestantes. Tras el golpe, tanto el general al-Burhan como Hemeti se repartieron el poder entre ellos dos. El general al-Burhan ocupó el cargo de jefe de estado, también era el comandante en jefe del ejército, mientras que Hemeti ocupó el cargo de vicepresidente y continuó siendo el líder de las fuerzas de apoyo rápido. Gracias a las protestas de los sudaneses y a la presión internacional, en diciembre de 2022, tanto Hemeti como al-Burhan firmaron el acuerdo marco, donde básicamente se comprometen a entregar el poder a un gobierno civil el día 1 de abril de 2023. Entre al-Burhan y Hemeti había mucha tensión, motivada principalmente por 3 cosas. La primera, Hemeti estaba totalmente en desacuerdo en entregar el poder a un gobierno civil. La segunda, una vez que esté un gobierno civil gobernando, habría que integrar a las fuerzas de apoyo rápido dentro del ejército nacional. Al-Burhan quería que esa integración se diera lo antes posible, con un plazo máximo de 2 años, mientras que Hemeti sí lo aceptó, pero quería que el plazo fuese de 10 años, algo que el general Burhan no aceptaba para nada. Siguiendo por esta misma línea, también estaba en disputa el rango de Hemeti dentro del ejército. Si le entregan el poder a un gobierno civil, tanto él como al-Burhan se mantendrían en el ejército. Pero ¿quién sería el mandamás? 2 gallos en el mismo corral, mal. Y la tercera, que es la guinda del pastel, Hemeti vio que con un gobierno civil perdería el control del oro de Darfur, su gallina de los oros dorados, nunca mejor dicho. Y todo esto provocó una fuerte rivalidad entre ellos dos, por lo que el 1 de abril de 2023, cuando tenían que entregar el poder a un gobierno civil, se aplazó hasta el día 6 de abril, porque aún no había un acuerdo entre Hemeti y al-Burhan, ya que este seguía insistiendo en que la integración de las fuerzas de apoyo
rápido se irían máximo en 2 años, mientras que Hemeti insistía en que fueran 10 años. Llegados el día 6 seguía sin haber acuerdo entre ellos dos, por lo que la firma y entrega de poderes se aplazó sin fecha. En vez de seguir negociando entre ellos dos para llegar a un acuerdo, ambos bandos comenzaron a movilizarse y a desplegar tropas en Jartum, la capital, preparándose para la peor solución, una guerra civil. Y finalmente, el día 15 de abril de 2023, 2 semanas después de la fecha prevista para el traspaso de poderes, los peores presagios se hacen realidad. Comienza una tercera guerra civil sudanesa. Por un lado está el Ejército Nacional Sudanés, conocido como SAF por sus siglas en inglés, liderado por el general Al-Burhan, y en otro bando las fuerzas de apoyo rápido de Hemeti, y cada uno tiene sus aliados. Veámoslo. El bando de Al-Burhan tiene como aliados a Egipto, un vecino que no quiere que haya más inestabilidad en sus fronteras, a Irán, quien les entrega drones y apoyo logístico. Turquía también le ha proporcionado drones y apoyo militar al SAF, y Rusia comenzó apoyando a las fuerzas de apoyo rápido de Hemeti a través del grupo Wagner, donde empresas como Mereo Gold y M-Invest les ayudaron a controlar el oro en Darfur. Pero ahora ha cambiado de bando, ya que el ejército sudanés controla la capital, Jartum, y por ende el puerto de Sudán, y Rusia les apoya para, en caso de victoria, negociar una base naval en el Mar Rojo. Aparte de estos países, también hay varios grupos armados en Darfur que han formado coaliciones para luchar junto al ejército sudanés y así recuperar territorios controlados por las RSF. Y el bando de las fuerzas de apoyo rápido tienen a Emiratos Árabes Unidos como su principal y más crucial aliado, quien les suministra fondos, armas, equipos militares y apoyo logístico, a menudo a través de países vecinos como Chad o Libia. Los Emiratos han negado estas acusaciones, pero expertos de la ONU lo consideran creíble. Aparte que ya vimos antes como las empresas de Hemeti que financian a su grupo tienen sede en los Emiratos Árabes Unidos. También tienen como aliados a Chad, a Libia, a la República Centroafricana y a Etiopía, y también se ha reportado el apoyo de mercenarios colombianos a las RSF. Bien, llegados a este punto, paremos para hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, porque el tema central del vídeo llega justo ahora, el genocidio a los negros del Sudán. Pues tenemos a un dictador, Omar al-Bashir, quien crea fuerzas paramilitares, las fuerzas de apoyo rápido, para reprimir a cualquiera que le lleve la contraria. Les da dinero, libertad y el control sobre reservas de oro. Estos logran ser autosuficientes gracias a los acuerdos que llegan con los Emiratos Árabes Unidos, de oro a cambio de armas y financiación, y después participan en un golpe de estado para derrocar al propio dictador y se reparten el poder con el general del Ejército Nacional, Al-Burhan. Pero después de unos desacuerdos acerca de la integración de las fuerzas de apoyo rápido al ejército regular y por miedo a perder el control de las reservas de oro, coge las armas y se enfrenta al Ejército Nacional, dando lugar a la tercera guerra civil sudanesa. Bien, después de ver este resumen, entramos a lo que está sucediendo actualmente en esta sanguinaria guerra civil. La guerra comenzó en la capital, pero a medida que esta se estancaba en Jartum, en la región occidental de Darfur, adquirió una dimensión étnica y brutal. ¿Recordáis lo que sucedió en Darfur en 2003 con el genocidio que llevaron a cabo los Janjaweed? Pues los miembros de las fuerzas de apoyo rápido tienen sus raíces ahí, y cuando el conflicto llegó a Darfur occidental, de mayoría negra, los milicianos de las fuerzas de apoyo rápido comenzaron con ataques sistemáticos contra las comunidades negras de la región. En ciudades como Geneina, capital de Darfur occidental, se produjeron masacres horribles. Las fuerzas de apoyo rápido y las milicias árabes aliadas a estas atacaron a la población masalí, una etnia negra, matando a miles de personas, violando a mujeres, saqueando propiedades y llevando a cabo ejecuciones masivas y torturas. Al-Fashir, la última capital de Darfur no controlada por las RSF, fue asediada y capturada. Los informes de la ONU describen una violencia extrema, con cientos de muertos, hospitales atacados y provocando el desplazamiento de miles de personas. Hasta ahora el número de víctimas es de más de 20.000 asesinados en algunas áreas críticas y 11 millones de desplazados en todo el país. Y la hambruna está presente en muchas zonas. Sudán necesita justicia, necesita memoria y necesita que el mundo deje de ignorarlo. A vosotros que habéis llegado hasta aquí, solo me queda daros las gracias. Este vídeo quizás haya sido el mayor desafío de investigación y de trabajo que he enfrentado. Lo hice para poder presentaros la historia de forma muy bien detallada, para que así quizás podáis entender bien la situación de Sudán. No es algo fácil porque detrás de cámaras estoy yo solo, por lo que si valoráis este esfuerzo os agradecería enormemente vuestro apoyo, ya sea con un like, un hype, compartiendo el vídeo o suscribiéndose al canal. De esta forma me ayudarías a seguir creando más contenido sobre la geopolítica y la historia de África. No me rollo más, muchas gracias por ver el vídeo y me despido. Nos vemos en el próximo vídeo, que será sobre la geopolítica de Marruecos. No os lo perdáis y un saludo.